eso se deben utilizar esas. Un FPGA es un circuito integrado que en su interior contiene... Es me bajó al perro que se sube así. No. Ya. Perdón. Es un circuito integrado que en su interior puede contener muchísimas compuertas. Obviamente, dependiendo del modelo del FPGA, es la cantidad de compuertas que va a tener. ¿Qué características o ventajas va a tener estas tarjetas o estos FPGAs? Como tienen una gran cantidad de compuertas y la manera en la que se describe su código les permite hacer procesamiento paralelo. Esto quiere decir que puede realizar diferentes operaciones al mismo tiempo. Esto permite que sean dispositivos mucho más rápidos y que me permitan a mí tener aplicaciones en tiempo real. Es decir, que al mismo tiempo en el que se está procesando la información se ejecute alguna acción. Estos FPGAs, el código se puede describir principalmente en dos tipos de lenguajes. Uno, que es el VHDL, que es el lenguaje más común, y otro lenguaje que es el Verilog. Nosotros vamos a utilizar VHDL porque, sobre todo, como les decía, es el que más, el que comúnmente es el que se usa. Pero bueno, ¿qué es VHDL? Estas son las siglas de VHDL, es un lenguaje de muy alto nivel para describir hardware. ¿Qué significa que sea un lenguaje de alto nivel? Aquí debemos de recordar que, bueno, los lenguajes de programación o de descripción se pueden clasificar como bajo nivel, medio nivel o un alto nivel. Bueno, uno es como este, que es de muy, muy alto nivel. El nivel en un lenguaje de programación, de descripción, lo que va a ayudar o lo que va a definir en qué nivel está es qué tan parecido son los comandos que se utilizan en este lenguaje. Entre más parecidos sean los comandos al lenguaje que utilizamos los humanos, pues entonces es un lenguaje de más alto nivel. Ahora, este lenguaje de descripción de código va a tener tres características. Uno, cuenta con una documentación, con una simulación y con una síntesis. Es decir, yo tengo que describir un código, tengo que hacer todo mi código. Esta plataforma también me permite realizar una simulación y también me permite hacer la síntesis, que es pues una compilación del código para ver si el código efectivamente funciona, cumple con la sintaxis requerida y pues también me permite generar ciertos códigos para que este lenguaje o este código se pueda bajar a una tarjeta. Pero ¿cómo surgió todo esto de los FPGAs y del VHDL? Esto ya es una tecnología relativamente vieja, porque estamos hablando desde el 1980, es decir, más de 40 años. En 1980, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, consciente de que pues, es un país que tiene mucha participación en la guerra y sabiendo, como dice ese dicho, que el que tiene la mejor tecnología es el que gana la guerra, pues él siempre estaba a la vanguardia de este tipo de tecnologías. Pero llegó un momento en el que se da cuenta que gasta mucho dinero o gran parte del dinero que se invierte en investigación se está utilizando a la compra de componentes electrónicos para poder armar nuevos misiles, nuevos aviones que no sean detectados por los radares, o aviones no tripulados, o aviones más rápidos, etc., etc., etc. Entonces, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se acerca con IBM y le dice, es que yo necesito que tú me ayudes a generar algo
que siga teniendo el mismo comportamiento que tiene el avión o el misil o lo que sea, pero de tal manera que yo pueda como reutilizarlo. Es decir, si ahora yo quiero construir un nuevo avión, que ya no tenga que estar gastando en tantos componentes, dice, sino que sea algo que que me ayude a partir, o sea, yo voy a partir del modelo que ya tengo y a partir de ese modelo lo voy a modificar para crear un nuevo avión, un nuevo misil, una nueva arma o un nuevo lo que sea. Entonces, es cuando IBM junto con Texas Instruments es que crean VHDL, que es este lenguaje de descripción a través del cual con puro código yo puedo describir cómo funciona una compuerta lógica, un amplificador operacional, un transistor, etcétera, etcétera. Cualquier componente electrónico yo lo puedo describir por medio del lenguaje su funcionamiento para que funcione como si yo físicamente tuviera el circuito integrado. Entonces, ¿esto qué fue lo que le permitió? Bueno, pues que pudiera reutilizarse todas las tarjetas que ellos tenían o que usaban dentro de esos nuevos desarrollos. En 1987 es cuando el gobierno el Departamento de Defensa de los Estados Unidos es cuando le pide a la IEEE que estandarice todos esos lenguajes y todos esos códigos que ellos estaban utilizando con base en VHDL. ¿Esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de que cuando el Departamento de Defensa ya no quisiera depender de las tarjetas o de los equipos o de los componentes de Texas Instruments o de IBM, pudiera realizarse de manera mucho más sencilla el mudarse a otra tecnología. Por ejemplo, les decía que los dos principales fabricantes de FPGAs pues son Xilinx y Altera. Entonces, ¿qué implicaba esta estandarización? Supongamos que ustedes han estado casados o trabajando siempre con tarjetas de Xilinx, pero ustedes después o cambian de trabajo o cualquier otra cosa. Como estos lenguajes están estandarizados, ustedes pueden reutilizar sus códigos en las tarjetas de Altera. ¿Por qué? Porque está reglamentado cuál es la sintaxis, cómo se debe de escribir un programa, cuál es la estructura. Por ejemplo, si yo voy a usar un if, un else, un for, cuál es la estructura. Y bueno, si yo me mudo a otra tarjeta de otra compañía, pues no importa porque está estandarizado, por lo tanto, la sintaxis o la estructura también se tiene que mantener. Ya después, hasta en 1990, es cuando surgen las primeras herramientas de síntesis y generación automática de circuitos basados en VHDL, es decir, hubo una mejora en las librerías y en todas pues las cosas que se podían hacer con este VHDL. En 1993 es cuando se estandariza la norma 1076, que es una de las principales librerías que se utilizan en VHDL, y hasta 1996, es decir, 16 años después, es que el gobierno lo libera para que este se pueda utilizar de una manera comercial, es decir, cualquier persona pudiera usar este tipo de tecnología. Ahora, ¿qué características hacen que VHDL sea un lenguaje tan importante? Pues bueno, uno es que tiene una naturaleza genérica. ¿A qué se refiere esto? A lo que les mencionaba hace un momento. Como todas sus estructuras, bueno, la mayoría de sus estructuras están estandarizadas, entonces yo puedo generar un código en una tarjeta y mudarlo a otra tarjeta, sin importar si esta nueva tarjeta es de la misma compañía o de una compañía diferente. ¿Qué otra característica? Bueno, que tiene una descripción por niveles. Ahorita cuando nosotros veamos el software, vamos a dar cuenta que yo puedo ver diferentes niveles de este mismo código. O sea, dentro de la plataforma o de la pantalla, yo puedo ver, por ejemplo, una compuerta A
y yo voy a ver físicamente ahí cómo está el dibujito de la comporta y eso me va a ayudar a entender un poco más o a ver si lo que yo quería hacer es efectivamente lo que se está haciendo, porque sí se corresponden los dos diagramas. Yo puedo también hacer dentro de estos niveles, yo puedo describir mi código de manera funcional y de manera estructural. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo sé que una compuerta AND es el equivalente a una multiplicación, de tal manera que para yo poder tener un 1 a la salida, necesito que todas las entradas sean 1. Entonces, ¿cómo es el desarrollar un código para una compuerta AND de una manera estructural y de una manera funcional? De la manera estructural, pues yo puedo decir simplemente que C es igual a A AND B, es decir, utilizar ¿cómo se llama? El comando. O yo lo puedo declarar de una manera funcional. Es decir, yo puedo decir, si A y B son diferentes, la salida es 0. Si A y B son iguales a 0, la salida es 0. Si A y B son igual a 1, entonces la salida es 1. También ahí, en el software que vamos a utilizar, también yo puedo ver físicamente cómo quedaría compuesto mi circuito integrado. Es decir, cuántas entradas voy a tener y cuántas salidas voy a tener. Una característica muy, muy importante es la concurrencia, o es concurrente. ¿Qué entienden ustedes por esto? Por concurrente. ¿Cómo que se repite? Sí, que sucede muy seguido. Pues sí que se repite, pero que siempre llega a un común, es decir, a un lugar común, es decir, coincide en un punto. Esto porque es muy importante. Este programa, este software, como lo vamos a ver ahora ya que comenzamos a trabajar un poco más formal en se van a dar cuenta que tarda mucho en hacer una síntesis. ¿Por qué? Uno es precisamente porque está tan bien diseñado que siempre trata de analizar el código que nosotros ponemos para que él pueda ayudar a determinar si en determinado momento hay una instrucción que puede hacer que mi programa se cicle. Entonces, si esto pasa, el software al momento de realizar la síntesis nos va a mandar un mensaje que diga critical warning o un error, y ahí nos va a decir por qué, y nos va a decir es que de acuerdo a esa instrucción es posible que se caiga en un loop infinito. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Modular. ¿Qué entendemos por modular? Pues como que tiene varios componentes. Como que tiene varios componentes o trabajan en intervalos. Imaginen que ustedes quieren hacer un exoesqueleto. ¿Se imaginan lo complicado que sería tener un solo programa para todo el exoesqueleto? Es decir, en un mismo código ustedes tienen cómo se debe de mover los tobillos, cómo debe de mover la rodilla, cómo se deberían de mover los huesos de la cadera, las cervicales, los codos, las muñecas, o sea, todo, sería muy, muy complicado. Si yo quisiera revisar mi programa porque me marcó un error, pues sería muy complicado poder determinar en dónde está el error de lógica de programación. Entonces, esta es una de las ventajas muy importantes, que yo puedo dividir mi código en módulos. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en MATLAB, MATLAB tiene algo que se llaman script o que se llaman funciones. Son dos diferentes, pero funcionan similar. Entonces, yo puedo declarar una función, por ejemplo, voy a hacer un pequeño código en el que se describa el comportamiento del tobillo derecho. Y puedo tener otro código para el tobillo izquierdo.
las rodillas, las cervicales, la posición de la columna, los codos, los hombros, etc, 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 etc. Entonces, el poder tener el programa en partes mucho más pequeñas, eso facilita pues la revisión de los códigos, el entender un poco más los códigos. Pero también esto me permite que yo pueda hacer una reutilización del código. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer ahora un exoesqueleto, pero ya no lo quiero utilizar para un humano. Ahora yo quiero hacer un exoesqueleto para un orangután o yo quiero hacer un exoesqueleto, no sé, para una avestruz, una jirafa, el animal que ustedes quieran, ¿no? Entonces, dentro de su literatura, a lo mejor se van a dar cuenta y van a decir, ay, es que el comportamiento de la columna es lo mismo para el orangután que para el humano, o los tobillos tienen que tener la misma funcionamiento, la misma lógica que el del humano. Ah, bueno, pues entonces yo lo que puedo hacer es tomar esos pequeños módulos y reutilizarlos para un nuevo fin. Entonces, esa es una muy buena ventaja. Y una de las últimas es que es fuertemente tipado. ¿Qué entendemos por fuertemente tipado? ¿Nadie? No, doctora, no tengo ni idea de qué puede ser. Fuertemente tipado se refiere a tipo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en mi código, a diferencia de otros software, aquí sí yo tengo que identificar cuando una variable es de entrada, es de salida o es un in-out, es decir, puede ser entrada y salida. Entonces, esto de fuertemente tipado se refiere a que, vamos a suponer que yo quiero hacer una compuerta y yo voy a decir que A y B son las entradas y C es la salida. Entonces, yo las tengo que declarar así. Pero si en determinado momento, porque yo me equivoco por X razón, yo pongo que a A le va a asignar el valor de B y de C. Ahí el programa me va a decir, está mal. ¿Por qué? Porque A está definida como una entrada y la estás usando como una salida, porque le estás asignando un valor. Y a C, que tú la declaraste como salida, la estás utilizando como una entrada. Entonces dice, no corresponde el tipo con el que lo declaraste y la manera en la que lo estás usando. Entonces, esto a veces nos puede generar como un poco de conflicto en el sentido de decir que es un programa como muy quisquilloso, pero precisamente eso, que revise tantas cosas o tantos factores, eso es algo muy importante, porque eso evita a la larga muchos otros problemas. Por ejemplo, una de las características que también tiene el software es que cuando uno genera un código, y hace uno la síntesis del mismo, nos dice, es que tú puedes optimizar este programa. Ajá. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo programas pequeños como los que vamos a hacer a lo largo de la materia, pues no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque la tarjeta que nosotros vamos a utilizar, pues alcanza para eso y mucho más. Pero supongamos que nosotros ya queremos hacer aplicaciones más grandes, como por ejemplo de imágenes, o que queremos diseñar o implementar una red neuronal aprovechando las características que tienen esas tarjetas de que pueden hacer procesamiento paralelo. Bien, si yo tengo programas más grandes, pues yo lo que tengo que tratar de hacer es optimizarlo, es decir, tratar de gastar o utilizar la menor cantidad de recursos para poder trabajar con un FPGA más pequeño, porque obviamente entre más pequeño pues es más barato. Entonces, esta es otra característica que también tiene VHDL. Les digo, de repente puede ser un poco molesto porque de todo nos manda warnings, ¿no? Nos dice, este programa lo puedes hacer más corto, o puedes utilizarlo con una menor cantidad de recursos, o
no los estás utilizando como los declaraste, etc, 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 pero a la larga, pues creo que esta es una ventaja muy, muy buena. No sé si hasta aquí alguno de ustedes tenga alguna duda. No, maestra. Ok, no, ¿verdad? No. Bueno, ahora, eso es en cuanto a las características de lo que podemos o no podemos hacer con respecto al tipo de datos que utilizamos o cómo utilizamos esos tipos de datos. Ahora, ¿qué características generales tiene el software? Bueno, pues a diferencia de otros software, este no tiene sensibilidad entre mayúsculas y minúsculas. Para él es lo mismo una A mayúscula que una A minúscula. Entonces, yo puedo escribir aquí variable, todas con mayúscula, o mayúsculas o minúsculas. O yo podría poner, por ejemplo, con puras minúsculas. Y para el programa, estas tres son exactamente lo mismo. Ajá, no hay diferencia. Como por ejemplo en MATLAB, que sí distingue entre mayúsculas y minúsculas u otras plataformas. ¿Qué otra característica tiene? No importan los espacios. Aquí es donde les tengo que hacer un paréntesis. ¿A qué se refiere cuando dice que no importan los espacios? Por ejemplo, que no importa cuánto espacio haya entre D1 y el símbolo de asignación. Este es el símbolo de asignación. No importa. Ajá. No importa cuánto espacio haya entre el símbolo de asignación y el nombre de la variable A1. No. Pero esto no implica que entonces sea lo mismo para él tener esto. Ahí sí hay una diferencia. Porque así junto sí significa asignación. Es decir, que a D, a la salida D, le va a asignar el resultado de A1 a B1. Ajá. Si nosotros lo ponemos aquí separado, para él ya no es el símbolo de asignación. No sé si me estoy explicando o quede claro a qué me refiero. Sí. O sea, por ejemplo, si vamos acá al ejemplo de variable, pues no importa cuánto espacio hay entre el variable y el igual, pero si hay una diferencia, si yo lo separo así, voy a decir, la variable va, la variable ría y la variable b no están definidos, porque ahí los entiendo diferente. Bueno, ¿qué elementos puedo utilizar en VHDL? Pues bueno, puedo utilizar comentarios, como lo hay en otros programas, por ejemplo en MATLAB es con porcentajes. Aquí también hay comentarios, no son con porcentajes, pero sí hay comentarios, hay palabras reservadas. Una de las características que tiene este software es que maneja como muchos colores. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, miren, maneja aquí diferentes colores. Todas las letras que están en morado, aquí en lila, son palabras reservadas. Entonces, eso a veces ayuda mucho en los colores. Bueno, entonces tiene comentarios, tiene palabras reservadas, tiene identificadores, que en realidad los identificadores no son más que variables. Variables. Tiene símbolos especiales, como ahorita veíamos el de asignación. Podemos trabajar con números, podemos trabajar con string, podemos trabajar con cadenas. Todos los tipos de datos que ustedes ya conocen de otros software o de otras plataformas, aquí también los podemos utilizar. Ahora, en cuanto a los comentarios, ¿cómo se definen los comentarios? Los comentarios se hacen con 2 guiones medios. Si nosotros vemos aquí en el software, vemos que estos son comentarios, todos estos son comentarios.
Y automáticamente cuando yo defino algo como comentario, se pone en gris. Si yo le quito el comentario, se pone de otro color. Ajá, entonces los comentarios son con 2 guiones medios. Hay palabras reservadas, como ya les decía, y las palabras reservadas pues no las va a poner en otro color. ¿Qué palabras reservadas tengo en este código? Tengo, por ejemplo, la palabra librería, la palabra use, entity, is, arquitectura, el inicio y el fin. Todas estas son palabras reservadas. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo declarar una variable que tenga ninguno de estos nombres que pertenecen a una palabra reservada. Tengo identificadores, bueno, es decir, ¿qué caracteres puedo utilizar para la declaración de una variable? Pues todas las letras de la A a la Z, obviamente, exceptuando la ñ no funciona aquí porque pues está diseñado en inglés y en inglés la ñ no existe, entonces no pongan nombre de una variable que tenga una ñ. ¿Qué características debe de tener aparte cada una de las variables que vaya a utilizar? Puede tener letras y números, no es forzoso, pero puede tener los dos. Debe de empezar siempre con una letra, no debe de terminar con un guión bajo, que es el único símbolo que se puede utilizar. Es decir, yo no puedo tener variables que tengan espacios. Yo no puedo decir algo que se llame variable espacio 1. Eso no se puede, porque para el nombre de una variable no puedo tener espacios. Lo que sí podría poner es, por ejemplo, variable guión bajo 1. Eso sí. Ajá. Entonces, no debe tener espacios, no debe de terminar con guión bajo, no debe de ser igual a una palabra reservada. No puedo tener 2 guiones bajos seguidos, es decir, yo no puedo tener una que se llame variable, guión bajo 1, eso no se puede. Y no hay límite en el número de caracteres usados. Es decir, yo puedo poner que una variable se llame de Parangaricutirimícuaro, ahora vengo ya Parangaricutirimícuaro, ahora voy, el que me dicen Parangaricutirimícuaro, vendes en Parangaricutirimícuador será. Lo puedo poner siempre y cuando cada una de las palabras las separe con guión bajo, pero no puedo poner un espacio entre ellas. Cumple con las características porque tiene todas las letras válidas. Cumple con las características porque no comienza con un número, comienza con una letra y no tengo 2 guiones bajos seguidos. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, doctora. Ahora, ¿qué símbolos especiales hay? Bueno, pues tenemos el símbolo de suma, de resta, multiplicación, que esta se hace con un asterisco, diagonal, que se ve aquí medio raro, pero es por el tipo de letra que tiene, pero este es el ampersand. Puedo tener paréntesis, iguales, menores, mayores, corchetes, valores, símbolo del absoluto, comillas dobles, comillas simples, 2 puntos, puntos y comas, y también voy a tener caracteres dobles, que es el 2 puntos igual, el menor igual, el mayor igual, el diferente de, que es el diagonal y con el igual, y los 2 asteriscos, para elevar a potencias. Con calma vamos a ir viendo cada uno de ellos. También puedo tener aquí operadores lógicos, como son las compuertas que ya hemos visto, la compuerta AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR y el NOT. Otros operadores relacionales que van a ser igual, pues para determinar igualdades, diferencias, si algo es mayor o menor, o mayor y menor, o mayor igual o menor igual. Aquí hay un orden de precedencia. ¿Por qué es importante tener aquí el orden de precedencia? Pero sobre todo también,
Bueno, es importante, ¿por qué? Porque recuerden lo que les mencionaba. Una de las principales ventajas que tiene el trabajar con FPGAs y VHDL es que me permiten hacer procesos en paralelo. Eso es bueno, pero también se puede convertir en una desventaja. ¿Cuándo se convierte en una desventaja? Cuando yo quiero hacer operaciones, por ejemplo, que yo quisiera poner A, AND, B, AND, C, todo eso, OR, D, tengo que tener mucho cuidado y ahí, aunque parezca excesivo, pues hay que abusar de los paréntesis. ¿Por qué? Porque como hace un procesamiento paralelo, lo primero que va a procesar es lo primero que haga. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo, no sé, A, AND, B, OR, C, NAND, D. Esto me va a traer, me puede tener un sinnúmero de resultados. Esto es como similar a, ¿se han visto los memes que salieron de la canción de Selena del chico del apartamento 512? No, doctora. O sea, en realidad, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Nos estás diciendo 5, 2, C? ¿O nos está diciendo 5, 12? ¿O nos está diciendo 5, 12? ¿O nos está diciendo 5, 2E? O sea, todas estas pudieran ser respuestas correctas, ¿no? Lo mismo, cuando yo tengo estas operaciones y le digo A, AND, B, OR, A, OR, C, NAND, D, pues puede ser que a lo mejor primero me haga esto y después lo junte con el OR o luego el AND, el NAND, pero también puede ser que la primera señal que llegó fue esta. Entonces primero va a ser esa operación y a lo mejor después va a ser esta y hasta el final va a ser el OR. Entonces, como tiene ese procesador, lo primero que llega es lo primero que va a hacer, entonces aquí sí yo tengo que ser muy específica también en cuanto a qué orden quiero que siga, porque puedo tener resultados diferentes. Porque puede ser que eso es lo que yo quería y el programa no me hizo eso, sino que primero me aplicó todo esto, por ejemplo, hizo primero esto. Ay. Ay. Puede ser que a lo mejor primero hizo... Ay. Primero hizo B OR C y después lo juntó con el AND y después a todo eso le hizo una NAND. No sabemos, entonces es muy importante aquí el uso de los paréntesis. ¿Qué tipos de datos maneja? Los mismos que maneja C. Enteros, reales, flotantes, con los mismos rangos. Bueno, ahora ya sabemos qué tipos de datos maneja VHDL. Pero ahora, ¿cuántas partes están formando un código de VHDL? Un código completo está formado de 4 partes. La librería, la declaración de puertos, el cuerpo del programa, o también conocido como arquitectura, y el banco de pruebas o test bench. Entonces, aquí nosotros vamos a verlo. ¿Dónde están esas partes? Bueno, esto lo podemos quitar, esto no vamos a... Aquí está el código. Tenemos una librería. ¿Por qué aparece la IEEE? Porque recuerden que la IEEE fue el organismo es encargado de estandarizar el lenguaje. Entonces, aquí está la primera parte del código, la librería,
La segunda parte es la entidad, que la entidad es donde vamos a declarar nosotros las variables, es decir, las entradas y salidas o entradas, salidas físicas, y finalmente el cuerpo del programa o la arquitectura. ¿Qué es esto? Esto es el código. Pero si se fijan, en el código que nosotros veíamos, bueno, acá en la pantalla nos faltaría uno, que es el banco de pruebas. El banco de pruebas es un código adicional que se genera. Ajá. Y que es mi archivo de simulación. Ajá. El test bench, banco de pruebas o archivo de simulación, es un código adicional que yo puedo crear para poder simular y poder verificar que efectivamente la salida o el programa está haciendo lo que yo necesito que haga. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Bueno, entonces, ¿cuál es la estructura de las librerías? Pues aquí vemos, dice, vamos a usar las librerías de la IEEE, ya les decía la IEEE porque es la encargada, el organismo que se encargó de estandarizar. ¿Qué librerías vamos a utilizar? Dice aquí, vamos a utilizar la librería Standard Logic 1164 de la IEEE y la vamos a utilizar en su totalidad. Recordemos aquí, no existe diferencia entre mayúsculas y minúsculas, y aquí dice, voy a usar la librería de Standard Logic Array de la IEEE y también la voy a utilizar todas. Una de las características que tenemos que recordar aquí es que dependiendo del tipo de operaciones que yo vaya a realizar, pues es el tipo o el número de librerías que yo voy a usar. El código por default siempre les va a manejar esta librería, que es la 1164. Esta es la librería que me permite trabajar con operaciones básicas de compuertas lógicas. Por ahorita es la única librería que nosotros vamos a utilizar, la 1164. Hay otras librerías como la Unsigned o hay otras librerías que a pesar de que, como yo les decía, el lenguaje o las librerías están estandarizadas, a veces las compañías, pues para tratar de atraer a una mayor cantidad de clientes, crean